también cursa con lo que es inflamación, pero en ese sentido ese órgano o esa víscera ya está funcionando mal por exceso, y por supuesto el tratamiento ya va a ser distinto, porque en este segundo va a ser tratamiento con una sedación y el primero con una tonificación de ese órgano. Entonces, cualquier enfermedad en su primer estadio va a producir precisamente esta fiebre interna, este calor mentiroso, digamos así, ¿no? Posteriormente, este calor lo que va a hacer es deshidratar la zona. Quiere decir que su componente hídrico, de una manera u otra, pues va a ser menor, ¿no? Y por tanto, estos dos fenómenos, esa fiebre, ese calor mentiroso, junto a esa deshidratación que produce secundariamente, lo que va a hacer es que esa sangre ya va a estar menos líquida, digamos que va a ser una sangre más gorda. Por si es más gorda, digamos así, va a circular mucho peor, ¿no? Entonces, esa mala circulación de esa sangre, porque ese calor mentiroso y esa deshidratación la ha convertido en una sangre más gorda, más espesa, por supuesto que ese intercambio de sustancias, tanto buenas como malas, ya no van a poder ser exoneradas al exterior, y por tanto va a haber una mala respiración de tejidos más profundos o de órganos más profundos. Vamos, en definitiva, es como si la distribución de sus alimentos y el desecho o la barrida de sus desechos ya no va a ser con tanta celeridad, y por tanto ese órgano pues va a sufrir. Entonces también esa mala circulación lo que va a producir es que va a tener tendencia a la coagulación, ¿no? Y si esa sangre tiende a estar más coagulada, por supuesto el retorno venoso a corazón y por supuesto esa circulación menor va a estar dificultada, ya va a poder ir con más dificultad, por supuesto, hacia pulmón, y de ahí ese producto de desecho ya no va a poder ser echado hacia el exterior, y el círculo fisiopatológico pues ya va a estar más complicado, de tal manera que eso ya el paciente o tú en este caso, cuando estabas enferma, pues ya vas a tener otra sintomatología que va a cambiar. En ese sentido, pues ese calor mentiroso ya se va a convertir en sentimiento contrario. En ese sentido, pues ya no vas a tener esa fiebre o esa sensación de calor exterior, sino que vas a tener frío, precisamente porque todos los metabolismos ya están más enlentecidos y, por supuesto, digamos, entre comillas, van a estar más ensuciados, ¿no? O algo así. Entonces, también vas a tener más síntomas exteriores como picores, pues vas a tener más rigidez, desde parálisis e incluso una degeneración tisular, una degeneración de ese tejido, o puedes tener pues a cualquier nivel, ¿no? O sea, cualquier cáncer en ese sentido, ¿no? Cuando la fisiopatología anda en ese sentido, ¿no? Entonces, con esto yo te puedo decir que esa es la terapia, o el por qué ponemos ventosas, o las vamos combinando dependiendo mucho de la sintomatología o de lo que tú dices y lo que yo huelo, o la cara que te vea, ¿no? O cómo vienes vestida, o cómo es tu constitución. Respecto a eso ya vamos combinando unas y otras. Entonces, para ser un poco más justos y haciendo honor a pues donde estamos, ¿no? Yo recuerdo, y he leído en libros antiguos, que estas terapias no vienen, o en Occidente y en España, pues se han hecho, o en Europa, se han hecho desde siempre, pero no precisamente de una forma más biológica, ¿no? Entonces, ¿quién no ha oído hablar de aquella terapia que había de sanguijuelas, ¿no? Entonces, este bicho, este animalito, una especie de gusano, los hirudíneos, fíjate tú, y el género hirudo, ¿no? Bueno, en España se le llamaban pues sanguijuelas borriqueras o sanguijuelas bastas, ¿no? Entonces este es un bicho pues alargado, pues que tiene pues como dos ventosas en la boca y otra atrás en el culito, ¿no? Junto a la boca, esa ventosa pues tiene como 3 líneas de pequeños dientes donde se clavan precisamente a esa piel. Y vista la característica de este animal, pues se cogen a la piel y lo que hacen es chupar sangre, ¿no? Entonces, pues alguna persona que estaba observando, pues dijo, pues bueno, pues este hirudo medicinalis, que así se le llama, pues puede servir precisamente para hacer una terapia para descongestionar precisamente en algunas afecciones, luego citaremos algunas, y para descongestionar esas plétoras que muchos pacientes antiguos pues tenían o sufrían como las sufrimos ahora, ¿no? Entonces ahora, por supuesto que en estos tiempos, si a alguien con los finos hilos
y lo tontitos que nos estamos volviendo todos, nos ponen aquí un rebaño de estos bichos, pues vamos, nos puede quitar la plétora, pero nos podemos morir de asco, ¿no? En ese sentido, y aparte pues sería mucho más sorprendente, ¿no? Entonces está la terapia de ventosas, que por supuesto es más limpio y es igual de efectivo, ¿no? Entonces, antiguamente este irudo medicinalis, y empezamos con el latín, se ponía en zonas cuya piel es más fina, o sea, si es más fina, por supuesto, ya ha de ser la zona más positiva, ¿no? Eso ya por acupuntura o por medicina natural, por donde van los meridianos más positivos. En ese sentido, ya hemos aprendido, ¿no? Y, por supuesto, exenta de pelo. Entonces, hombre, si hacemos una ventosa a un mono, pues tenemos que rasurarlo, porque es que si no, ese pobre bicho no va a poder morder, ¿no? Por supuesto que es fundamental alejar este bicho de los orificios naturales. Hombre, no es lógico poner un bicho a lo de la nariz, porque se te puede meter dentro y la que puede liar, ¿no? De tal manera que en Valencia, yo pillé un libro de estos del siglo XIX o incluso antes, decía que la sanguijuela fina, casi se le llamaba, era como una especie muy parecida a esta medicinalis. Cuando las caballerías bebían las charcas, e incluso el labrador sediento se amorraba allí como cualquier otro animal, pues muchas de ellas se colaban sin que el que estaba bebiendo se diera cuenta, y los problemas que podía dar en faringe y en laringe pues eran de chupa dominé, ¿no? En ese sentido. Así es que es menester que las pusieran fuera de los orificios naturales, ¿no? Como pues nariz, pues oídos, pues vagina, etcétera, etcétera. Entonces, para llamar más la circulación se solía dar un pequeño masaje, precisamente para llamar más o aumentar más la circulación capilar, para que de esta manera este bichito pues tuviese más capacidad, más facilidad para desempeñar la función a la que el hombre pues le había designado, ¿no? Y por supuesto, cuando una vez estaban repletas, no hacía falta estirar de ellas, porque podía quedarse clavadas con los dientes. Entonces ya se solían caer solas porque estaban repletas, vamos. Ya decía Horacio, ya empezamos con el latín, dice non misura cuten nisi plena culoris irudo. Decía que no hacía falta manipular esta sanguijuela, precisamente porque cuando una vez que estaba repleta, ella sola pues se caía, pues lógicamente de hacer la digestión y a tomar el sol, supongo, ¿no? Entonces, ¿en qué enfermedades se solían aplicar? Pues en la tiña, en las pústulas inveteradas, en el frenesí, fíjate tú. Claro, frenesí, yo cuando veo a una chica guapa enseguida se me pone el pecho como muy rojo y mucho lleno de sangre. Entonces, claro, tampoco es cuestión de que encima que un día que veo una chica y maja, pues me van a poner sanguijuelas para quitarme ese frenesí, ¿no? Entonces, en el mal de amores, que eso es una enfermedad bastante fastidiada, en la cefalalgia, en el forúnculo, en la angina, en la apoplejía y en la tumefacción, sobre todo de los miembros, sobre todo en los brazos, ¿no? Fundamentalmente era en plétoras que casi siempre se producían, como hemos dicho anteriormente, en las plétoras, en las congestiones, precisamente por debilidad. Y en las inflamaciones se decían los antiguos que se aconsejaba no ponerla directamente en la inflamación, sino que ponerla alrededor de ese tejido inflamado, y precisamente por simpatía iba drenando esa inflamación, y por supuesto el proceso ya como mínimo estaba pues mejorado, ¿no? Entonces es precisamente cuando en los libros actuales de medicina, que todo hay que compararlo, no hace mucho tiempo se descubrió que precisamente de la cabeza de estos animales había una sustancia química, precisamente, es lógico, ¿no?, que servía o era un potente anticoagulante o rompedor de los trombos, precisamente. Y está claro que, bueno, este animal, para chupar, precisamente la defensa del cuerpo, pues tiende a minimizar, digamos, la herida, cualquier herida, coagulando precisamente con esas plaquetas, ¿no? Entonces, este animal posee en unas pequeñas glandulitas que lo que hacen es secretar precisamente esa sustancia para quitar la acción de esas plaquetas, ¿no? Entonces, de ahí se descubrió y
se aplicó, en cierta manera, ese producto químico sacado precisamente de la cabeza de esas sanguijuelas, ¿no? Entonces ya con esto pienso que ya has podido, menos mal de la que te has librado, ¿no? Que si llegas a nacer 150 años antes, te pongo una cataplasma de sanguijuelas que te enteras, ¿no? Entonces, con lo que quiero decirte es que has tenido suerte, que parece ser que las ventosas de cristal son más limpias, son más efectivas, no hacen ningún daño y, por supuesto, te ponen los pelos menos de punta, ¿no? Entonces, ya con esto, querida Amalia, espero que te haya sacado alguna conclusión. Te he contado un poco las terapias que hacemos nosotros y haciendo un poquito de historia, que me encanta. Espero que te haya contestado, aunque ya con esto solamente me queda darte las gracias y despedirme de ti hasta el próximo día que te vea. Espero no verte nunca por la consulta. Muchas gracias. Hasta luego.